Claro, Más va a ir uno. subiendo. 1.400, el mes que viene va a ser 1.400 más 1%. Vamos a hablar con Ricardo Delgado, que está con nosotros, una voz experimentada, tratando de pasar en limpio para todos nosotros, para la gente que está en casa. ¿Qué implica, Ricardo, el anuncio del ministro de Economía? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. No, buenas tardes, Franco. ¿Cómo les va? Hacé de periodista, ¿qué es lo más importante que anunció el ministro? Esto que estaban hablando ustedes, claramente que hay un nuevo tipo de cambio en la Argentina, que se abandona el crawling peg, el ajuste del tipo de cambio fijo al 1% por mes, que el Banco Central no va a intervenir si el dólar se ubica entre 1.000 y 1.400 pesos. O sea, el Banco Central, si puede, hay mucha oferta de dólares y perfora los 1.000, comprará para llevarlo a 1.000, y si hay mucha demanda y supera, o el dólar quiere superar los 1.400, debería vender dólares. Eso es lo que hay que entender. Como decía Flor antes, la banda se va a ajustar un 1% mensual, Claro. pero la verdad que a los fines prácticos lo que importa es que se terminó el dólar casi fijo, tenemos un dólar que empieza a flotar según todos los estándares y la tradición del Fondo Monetario Internacional. Y ahora obviamente vamos a tener seguramente un Banco Central que deja de vender dólares. Sí, por eso es la banda más 1%. La banda se va a modificar. La todos banda los más meses 1. Cuando hablamos de la banda es de 1.000 a 1.400. La banda más 1. La banda es de 1.000 a 1.400. O sea que el lunes el dólar puede estar perfectamente en 1.350, como cerró hoy el dólar oficial, ¿no? Que es el único dólar. Bueno, a ver, ahí después hagamos una consideración porque el cepo sigue para las empresas, con lo cual ahí hay un tema, porque las empresas utilizan lo que se llama el dólar contado con liqui, y hay que ver si ese mercado va a seguir existiendo o no. Importante la eliminación del dólar blend porque se va ahora ese 20% de las exportaciones que iba a dar oferta al contado con liqui, ahora va a ir al dólar oficial, al mercado oficial, dado que se elimina ese mercado. Para comprar. Sí. Sí. Ricardo, si el lunes no sabemos a qué valor va a estar el dólar, pero hoy el dólar oficial está en 1.100, si se va a 1.300 pesos, que es donde están hoy los dólares financieros y el dólar blue, ¿eso qué impacto va a tener en precios? Me imagino muy importante, ¿o no? Bueno, a ver, todavía hay detalles no menores que creo que el equipo económico va a tener que, antes del lunes, dar alguna precisión. Primero, no sabemos de cuántos dólares se dispone a partir del día lunes. Si el lunes existen fondos frescos en las reservas del Banco Central, lo único que hemos visto es que durante el 2025, durante todo el año, el fondo va a aportar 15.000 millones de dólares. Pero no sabemos de qué manera los va a ir desembolsando. Claro, entramos. Ese es un dato no menor. Entramos. Primero, ¿cuántos dólares va a tener el Banco Central? Si el lunes, a priori, no va a haber un desembolso automático, con lo cual, si el tipo de cambio, digamos, empieza a flotar, probablemente el dólar suba a partir del día lunes, que es el dólar que forma precios a aquellos que producen bienes de manera legal en la Argentina, los que producen para exportar, los que producen para competir con las importaciones, el precio de los alimentos, el precio de la vestimenta, en fin, todos los bienes que la Argentina produce siguen el dólar oficial, ¿no? Sí. Ahora, Ricardo, apelo a tu oficio de economista, pero también a tu experiencia política. Si estamos, esto técnicamente es una devaluación, la podemos llamar así, y obviamente las devaluaciones tienen consecuencias sociales y este gobierno está en un año electoral. Sí, sí, claramente. Yo escuchaba recién al ministro y, digamos, contando los supuestos entretelones de la negociación con el fondo. Y la verdad que hace 8 meses el gobierno pensaba esto. Es poco probable, digo, por supuesto, respeto a la palabra del ministro, pero la verdad que lo que el gobierno hubiese querido es llegar con el dólar fijo o casi fijo a las elecciones, naturalmente, porque esto implica un esquema cambiario distinto que va a tener impacto sobre la inflación, lo que decimos antes. Entonces, ¿es una devaluación esto, Ricardo? ¿Esto es una devaluación? Sí, claro. Sí, claro, es una devaluación. Sí, es una devaluación. Ok, no, porque veníamos haciendo esa pregunta
Nosotros tenemos nuestra mirada, ¿no? Yo no soy economista, no somos economistas, pero bueno, vivimos en la Argentina y entonces más o menos vamos aprendiendo. Franco, Entonces, digo, pero porque no el gobierno dice, saluden al cepo cambiario que se va, que es una gran Sí, está muy noticia, pero nosotros también tenemos que leer la otra noticia, que es también saluden al dólar, porque no, eso puede haber una modificación en lo que el gobierno dijo hasta el momento. El jefe de gabinete dijo, el dólar no se va a tocar. Por eso mismo. No sí, vamos yo a te diría, devaluar, dijo Guillermo Franco hace 10 días, el domingo pasado. Sí, totalmente. A ver, ningún gobierno quiere devaluar. Es absolutamente antiimpopular devaluar porque aumenta la inflación, es natural. Pero hay que decir una cosa. Estamos hoy, si el gobierno, por eso es importante tener más precisiones sobre la cantidad de dólares de los que va a disponer el Banco Central a partir del día lunes para poder intervenir dentro de esa banda y evitar que rápidamente el dólar oficial salte a los 1.400 pesos, porque eso sí sería muy, muy peligroso. Ese es un punto importante. Si el gobierno tiene capacidad de fuego, maniobra para poder intervenir, bueno, puede haber una devaluación que se puede hacer de manera gradual, que puede tener impactos moderados sobre la inflación, una inflación que claramente se ha acelerado. En la Argentina, yo creo que el gobierno anticipó demasiado el acuerdo con el fondo. Sí. Desde comienzos de marzo estamos discutiendo esto, los mercados se pusieron nerviosos y además ahora llegó Trump y la guerra de aranceles. Con lo cual, desde el punto de vista de los inversores, hoy hay una mayor incertidumbre que obviamente se termina trasladando al dólar y de ahí a la inflación. Ricardo, yo te quería preguntar eso. ¿No es medio jugado, digamos, salir a flotar en este contexto internacional? Digo, hace un mes te hubiera dicho, buenísimo, en este contexto, digo, con la volatilidad internacional. ¿Por qué Sí, crees Flor, lo que sucede es que tomar la Argentina no decisión? tenía reservas. Para sostener el tipo de cambio fijo, vos tenés que tener reservas. Y el Banco Central no tiene las reservas suficientes de hecho, las viene perdiendo todos los días, para poder sostener un régimen que ya no era sostenible, porque no tenés dólares. Sí. Lo que sí me parece algo peligroso es que en este contexto internacional se levante totalmente el cepo para las personas humanas. Que Esa la es una verdad muy buena que- noticia, muy bueno. Sí, pero digo, ¿hay dólares para eso? Esa es la gran pregunta. ¿Y vos crees que había Porque que hoy estás- mantenerlo? Entonces teníamos que seguir este mundo de la cueva financiera, de esta locura en la que vivimos en la Argentina hace 6 años, que tenés que ir al cuevero a decirle, no, tengo que cambiar dólares, voy al banco, Bueno. pago la tarjeta, ¿no? Esto, Un delirio. sí, pero no es real. Sí, Franco, Es la de cierto. siempre, Ricardo. Es la de decir, vivamos con más de lo que podemos y de alguna manera la guita sale, ¿viste? Andá a la cueva y lo resolvés con la... Es muy, ¿viste? Típico de nosotros, que no pasa en otro lugar. El dólar vale lo que vale en otros No. lugares. Mucho, poco. Claro, lo que te pasa es que alcanza tenemos otra la cosa, mitad de pero la... es como Claro, mentirnos, ¿no? Tenemos más de 200.000 millones de dólares fuera del sistema. Y bueno, Aún pero después ¿por de qué que- los tenemos? ¿Porque vamos a la cueva o Bueno, no? básicamente porque nos castigaron durante décadas y décadas con la inflación, sin duda. Esto es cierto, pero también es cierto que la economía informal es la mitad de la economía. Entonces, el dólar informal va a seguir existiendo siempre. Ricardo. O sea, no es... Sí. ¿eh? A ver, No, yo te Rodrigo. quería preguntar, vos hablabas recién de las consecuencias, pensaban en las consecuencias y en lo político. Venimos de una semana donde hubo un paro de la central obrera, mal o bien, pero es el asalariado. Hoy se conoció el dato de inflación, el crawling peg, la devaluación está administrada al 1% con un dato del 3,7 mensual, mientras que uno va al 1%, el otro va al 3,7 y ahora, por lo que estás contando vos y explicándonos vos, claramente, por lo menos a mí me faltan recursos para entenderlo, hay otra devaluación de un porcentaje más que después veremos. Todo eso y obviamente paritarias con gremios y salarios que están cerrados al 1%. Hay ahí una conflictividad latente a futuro en un año electoral en lo político que el gobierno tiene cómo administrarlos después de haber secado la plaza de pesos y poder mantener con el consumo caído, digamos, con un montón de variables que obviamente nos vienen contando ustedes los economistas. ¿Cómo ves ese panorama o qué lectura haces vos de esta cuestión? Sí, a ver, de cara a las elecciones de octubre y en el medio de una enorme cantidad de elecciones provinciales, el gobierno tenía el objetivo básico de mantener el esquema cambiario
que venía al 1% de devaluación mensual, porque eso de alguna manera le generaba esta idea, además del ajuste fiscal, muy necesario, muy importante, muy loable desde el punto de vista político, sostener, le generaba, digo, una caída de los precios. Ahora, ciertamente, a partir de enero, la inflación dio muestras, digamos, negativas, en el sentido de que todos los meses desde enero la inflación subió. Fue 2.2 en enero, 2.4 en febrero, 3.7 en marzo. Con un agregado que no es menor. Los precios de los alimentos, que hasta el año pasado venían por abajo del promedio de precios, de crecimiento de los precios de la economía, a partir de enero empezaron a superar el promedio de los precios. Y ahora, el dato que conocimos hoy, los precios en promedio subieron casi 6% en el mes de marzo. 6%. Sí, un dato muy preocupante, porque eso impacta directamente sobre la indigencia, sobre la pobreza y sobre el humor social, finalmente. Entonces, ¿qué quiero decir? Desde el punto de vista, me parece, desde el punto de vista político, el gobierno hoy tiene un escenario un tanto más complejo que administrar que el que tenía, te diría, un mes atrás. Hoy a esta hora, te digo, Ricardo, me importa un pito las elecciones. A mí no me importa eso hoy, ¿no? Me importa cómo nos impacta a todos. Al gobierno sí, pero a nosotros nos importa cómo nos impacta el salario, llegar a fin de mes. Con esto, hace 10 minutos atrás era más rico que hoy, que ahora, bueno, ¿entendés? Porque se deprecia tu salario. No, obvio, por y supuesto. tu salario que es registrado, pero lo que dice Ricardo, el 50%. Viste, Rodrigo? ¿Cuántas evaluaciones viste? Pará, y las paritarias están firmadas al 1% mensual. Pero todo, y él acaba de decir que el 50% de la Argentina está en Pero por eso digo que sí. todo esto es político, porque todo este escenario cambió. Ayer tuvimos un paro general en el cual los gremios decían, no, está bien, pero ¿qué te van a decir? Los que hicieron el paro general te van a decir, tuvieron que devaluar. El gobierno tuvo que devaluar porque no llegaba a octubre en esta situación. Tuvo que blanquear una situación que tenía que resolver, que era un dólar irreal, y tuvo que recurrir al fondo. Entonces, acá empiezan, y es difícil que en un año electoral haga esto, es porque estaba necesitado y urgido, y evidentemente la situación no aguantaba. Entonces acá hay un tema político. Por eso yo le preguntaba al principio a Ricardo, acá vienen consecuencias sociales que hay que ver cómo las maneja este gobierno, que no va a ser nada más que un protocolo antipiquetes. Tienes que ver cómo resolves eso y cómo resolves una paritaria, como recién decía Flor. Nico Singer tiene pregunta. No, y sobre esto mismo, Ricardo, que recién estabas mencionando, sobre los datos que hoy se dieron a conocer de la inflación. Este anuncio que ha hecho justamente el gobierno, y como vos estabas confirmando, es una especie de devaluación. ¿El próximo mes o los próximos meses podemos estar o imaginás un número aún superior al 3.7? Bueno, a ver, nosotros en nuestra consultora analítica seguimos la inflación semanal, y la última semana, la segunda semana de abril, el precio de los alimentos subió más del 1% en la semana. Es el dato más alto desde enero del año pasado. O sea, hay un proceso de remarcación de precios que se ha, agudizado, creo yo, obviamente por la crisis internacional en esta última semana, pero, insisto, porque el gobierno anticipó un acuerdo que no tenía cerrado a principios de marzo, cuando el presidente en la Asamblea Legislativa dijo que iba a mandar el acuerdo con el fondo, y después, rápidamente, días después, el ministro dejó entrever un cambio en la política cambiaria. Y tuvimos 4 semanas de mercados pegándole a la Argentina, y luego llegó Trump y complicó todavía más las cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? La inflación obviamente se reacomodó. Es difícil, Nico, que la inflación de abril esté por abajo de la de marzo, con lo cual digo, va a ser, coincido con Pablo, va a ser difícil desde el punto de vista de la gestión de la política económica sostener ahora presiones salariales, presiones sociales, presiones de mayores ingresos, porque bueno, la nominalidad de la economía, como le decimos los economistas, hoy está en un escalón más alto, cuando todo hacía presumir o prever que íbamos a estar hoy ya empezando a tener inflaciones del orden del 1 y algo % al mes. Bueno, Ricardo, tengo que cerrar la nota, pero me quiero quedar con 2 o 3 conceptos básicos para la gente de todo lo que dijiste. Sí. Hay turbulencias, o sea, está claro, digo, porque el gobierno vende esto de chau cepo, como no sé, como dijo Adorni. Poneme el WhatsApp ahí de Adorni. Saluden al cepo que se va. Saluden al cepo que se va, que de verdad hace 6 años que la Argentina, ahí está, gracias, ahí está el vocero presidencial, saluden al cepo cambiario que se va. Es una gran noticia, creo que es una gran noticia, pero en el medio
viste, de las grandes verdades, aparecen otras historias que hay que contar, Ricardo, porque si no, damos la información que da el gobierno, ¿viste? Buenísimo, levantaron el cepo cambiario. Gran noticia. Ahora, mientras tanto, está pasando el gobierno una situación la Argentina, ¿no? Una situación de turbulencia económica y financiera que impacta en la inflación, ¿no? Y que impacta en el valor del dólar. Sin duda, y por eso es muy importante que el gobierno clarifique cuántos dólares va a tener en los próximos días para empezar a ordenar este nuevo régimen cambiario, llamémosle, que implica una corrección, una modificación de la paridad entre el peso y el dólar, una devaluación, Claro, para que justamente esto sea lo más previsible posible. Lo peor que podemos hacer ahora es no saber entre qué bandas, dentro de qué bandas se va a mover el dólar, o más cerca de la banda del piso o más cerca del techo, porque si está todo el tiempo golpeando el techo, y va a ser difícil sostenerlo, porque para sostener ese techo hay que vender dólares, y es lo que el Banco Central no quiere hacer. Claro. Bueno, clarísimo, Ricardo Delgado. Gracias, gracias por acompañarnos con tu mirada. Un abrazo. Un saludo. Por supuesto que son distintas miradas, visiones, cada uno tendrá la suya. Vos escuchás en TN, estamos tratando de escuchar distintas opiniones, miradas, lo que está pasando, pero queremos darte la versión de lo que está hoy pasando en la Argentina. Estamos en medio de un anuncio del ministro de Economía, del presidente del Banco Central, compartiendo mucha información en TN Central. Hacemos una pausa brevísima, te quedás que enseguida tenemos la palabra de más economistas, enseguida Marcelo Bonelli también tiene su mirada sobre lo que está pasando en la Argentina mientras habla Caputo. Estamos en vivo en Casa Rosada, veremos si contesta alguna pregunta el ministro. TN Central, pausa y ya